¿Alguna vez has sentido que la soledad te consume, que el rechazo te deja en pedazos y que el silencio de quienes te rodean te hace cuestionar tu valor? Sabes que en ese vacío, en ese silencio, hay una oportunidad oculta. Una oportunidad para transformarte, para descubrir una fuerza que no sabías que tenías. La verdad es que la soledad no te rompe, te moldea. Es en ese silencio, en ese dolor que el estoicismo revela su poder, enseñarte a convertir las heridas en tu mayor fortaleza, a encontrar en la adversidad el camino hacia tu auténtico yo. Porque solo aquellos que aprenden a dominar su interior, pueden realmente gobernar su destino. Y tú, en ese proceso, estás a punto de descubrir que la fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a soportarlo con dignidad y sabiduría. La vida es un flujo constante, un río que nunca se detiene. Nada permanece igual. La pérdida, la soledad, los momentos difíciles, todo forma parte de ese ciclo inevitable. No son errores, no son castigos. Son la naturaleza misma de la existencia. Cuando comprendes esto, algo en ti empieza a cambiar. La resistencia pierde su fuerza y la aceptación se convierte en tu aliada más poderosa. No te aferres al pasado, porque aferrarse es como querer detener el viento con las manos. La realidad es que todo lo que llega, eventualmente se va. La pérdida no te reduce, te enseña a soltar. La soledad no te derrota, te prepara para conocerte en profundidad. La vida no busca destruirte, sino moldearte. Como el escultor que trabaja la piedra, la vida te va formando, te va desgastando para revelar lo que realmente eres. Mientras luchas contra esa corriente, pierdes energía. Pero si te dejas llevar, si aceptas que todo tiene su tiempo y su lugar, te vuelves más fuerte. La verdadera fortaleza radica en entender que no hay nada permanente, excepto el cambio. Y en esa aceptación, en esa serenidad interior, encuentras paz. Porque no hay mayor victoria que comprender que la pérdida es solo una fase, un paso más en tu camino hacia la sabiduría. No te esfuerces por detener lo inevitable. En cambio, aprende a navegar esas aguas con dignidad, con la certeza de que cada ola que pasa te hace más resistente. La vida no te pide que evites el dolor, sino que lo aceptes como parte del proceso. La clave no está en evitar que las cosas cambien, sino en cómo tú las recibes y las integras en tu ser. Recuerda, quien no comprende la transitoriedad de la vida, vive en un estado de ilusión y sufrimiento. La verdadera libertad surge cuando aceptas que todo pasa, que nada es tuyo en realidad, y que tu poder reside en tu actitud frente a esa verdad. Solo entonces, el dolor se convierte en enseñanza y la soledad en un espacio para crecer. El verdadero poder reside en ti, en tu capacidad de gobernar tu mente y tus emociones. Cuando el dolor golpea, no es el sufrimiento externo lo que te destruye, sino tu reacción ante él. La diferencia entre quien se hunde en la tormenta y quien navega con firmeza está en el autocontrol. Es esa fuerza interna, esa disciplina silenciosa, la que te permite mantener la calma en medio del caos. No permitas que las emociones te dominen. No te conviertas en esclavo de la tristeza, el enojo o la desesperación. Recuerda, tú no eres esas emociones, tú las eliges. Como un capitán que dirige su barco en medio de la tempestad, tú decides qué rumbo tomar. La tormenta puede azotar con furia, pero tú tienes el timón. Y en ese control, en esa decisión consciente, radica tu libertad. El dolor puede ser un maestro brutal o un aliado sabio, dependiendo de cómo lo enfrentas. La clave está en no dejarte consumir por él. Cuando sientes que el sufrimiento crece, detente. Observa. No te identifiques con esa sensación, no permitas que te arrastre. La mente es como un jardín, si no la cultivas con disciplina, las malas hierbas de las emociones descontroladas crecerán sin control. Sé como el roble que se mantiene firme ante el viento, que se doble pero no se rompe. La fortaleza no está en negar el dolor, sino en aprender a gestionarlo con estoicismo. La verdadera fuerza es la que actúa en silencio, la que decide no ceder ante la tormenta emocional. No te entregues a la desesperación, porque esa es la derrota definitiva. En cambio, trabaja en tu autocontrol, en esa disciplina que te permite elegir respuestas en lugar de reacciones. Recuerda, el poder del autocontrol no solo te salva del sufrimiento innecesario,
sino que te impulsa hacia la grandeza. Porque en la controlada serenidad de tu mente, en esa calma que eliges cultivar, reside la semilla de tu verdadera libertad. Solo aquel que domina sus emociones puede mirar al dolor sin temer, sin rendirse, y seguir adelante con firmeza y dignidad. El rechazo no es tu enemigo, es, en realidad, el espejo más sincero de tu interior. Cuando alguien te da la espalda, cuando tus esfuerzos parecen ser inútiles, no es el mundo quien te desprecia, sino una llamada a mirar hacia adentro. Ahí, en ese silencio doloroso, yace una oportunidad inigualable para conocerte en profundidad. No huyas del rechazo, abrázalo. Porque en esa experiencia, si sabes escuchar, descubrirás las semillas de tu verdadera fuerza. Cada rechazo lleva la marca de una verdad, que aún tienes áreas por descubrir, miedos por superar y límites que romper. No permitas que esa herida te defina ni te destruya. En cambio, conviértela en un faro que ilumina tu camino hacia la autoconciencia. La adversidad es el maestro más exigente, pero también el más sabio. Solo quien aprende a extraer su enseñanza, puede transformarla en un impulso hacia la grandeza. Recuerda, la opinión de los demás no tiene poder real sobre ti, salvo el que tú mismo le entregas. La verdadera fuerza radica en tu capacidad de no depender de la aprobación externa. Cuando el rechazo golpea, tienes la opción de fortalecer tu carácter o de hundirte en la desesperanza. La elección está en tus manos. La grandeza no se mide por la cantidad de veces que te aceptan, sino por la dignidad con la que te levantas después de cada caída. El rechazo también te revela quién eres en realidad. En ese silencio, en esa soledad, puedes escuchar tu voz más auténtica. Es en esos momentos de aparente derrota donde se forja el carácter indestructible. Porque aprender a aceptarlo, a integrarlo, significa que has comenzado a conocerte sin máscaras, sin excusas, sin miedos. No temas a ser rechazado. Teme solo al rechazo que no aceptas en ti mismo. Pero si aprendes a mirarlo con honestidad, a entender qué te revela y cómo te puede fortalecer, ese rechazo dejará de ser un obstáculo y se convertirá en un aliado. La autocomprensión y el crecimiento no nacen en la comodidad, florecen en la adversidad. Y en esa transformación, en esa alquimia del alma, resides en la posibilidad de convertir cada rechazo en un peldaño hacia tu mejor versión. En medio del ruido del mundo, en medio del caos de tus pensamientos y las voces externas, yace una herramienta poderosa que muchos ignoran, el silencio. No es ausencia de sonido, es presencia de claridad. Es en ese espacio de quietud donde tu alma puede escuchar su propia voz, esa voz verdadera que ha sido silenciada por las demandas y las distracciones. Aprender a escuchar ese susurro interno es el primer paso para fortalecer tu espíritu y encontrar la dirección auténtica en medio de la confusión. El silencio no es un castigo, sino un regalo. Es en esa calma que se revelan las respuestas que siempre estuvieron allí, escondidas tras el bullicio de la mente inquieta. La claridad no llega en medio de la multitud, sino en la soledad consciente, en ese momento en el que te detienes y simplemente escuchas. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin distracciones, descubres que la verdadera sabiduría reside en esa escucha profunda. No temas al silencio. No huyas de esa soledad voluntaria, abraza ese espacio sagrado donde el ruido exterior se disipa y solo queda lo esencial. En esa quietud, se revela la fuerza que siempre ha estado en ti, esa fuerza que no necesita gritos ni reconocimientos, sino la simple certeza de tu propia presencia. Es en ese silencio donde se forja la paciencia, la autodisciplina y la autoconciencia. Cada instante de silencio es una oportunidad para fortalecer tu carácter. Es en esa pausa que puedes evaluar tus pensamientos, confrontar tus miedos y definir tu propósito con mayor claridad. La mente, como un jardín, necesita de momentos de calma para florecer en toda su plenitud. Solo en el silencio serás capaz de distinguir qué pensamientos son tuyos y cuáles son las voces que te distraen de tu verdad. Recuerda, en la quietud, en ese espacio donde nada parece suceder, yace el poder de transformar tu interior. La claridad no es algo que se busca afuera, sino que se descubre en esa profunda escucha interior. Solo quien aprende a silenciar el ruido externo, puede escuchar la voz que susurra desde lo más profundo de su ser. Y esa voz, esa verdad,
es la brújula que guiará cada uno de tus pasos hacia la auténtica libertad y fortaleza. La verdadera fortaleza no se construye con muros de orgullo ni con la arrogancia de quien se cree invencible. Se forja en la dignidad, en esa firmeza de espíritu que no se doblega ante las adversidades. La dignidad es tu escudo, la base sobre la cual edificar una existencia que no necesita validación externa para existir. Es actuar con integridad, incluso cuando nadie mira. Es mantener la cabeza en alto, sin importar cuánto intenten derribarte. Porque quien se aferra a su dignidad no solo resiste, sino que domina. La autosuficiencia es el pilar de esa fortaleza interior. No dependas de lo que otros puedan ofrecerte o negarte. La verdadera libertad radica en saber que tú eres suficiente, en comprender que tu valor no se mide por las opiniones ajenas, sino por la calidad de tu carácter. Solo aquel que confía en su propia capacidad, en su disciplina y en su autoconocimiento, puede soportar cualquier tempestad. La autosuficiencia no es aislamiento, sino la certeza de que, pase lo que pase, tú tienes en ti la raíz de toda fortaleza. La serenidad es el reflejo de esa fortaleza en acción. No es la ausencia de emociones, sino la capacidad de mantener el control en medio del caos. La serenidad es la voz firme que dice, estoy en paz con lo que no puedo cambiar. Es aceptar la realidad, sin resignación, sin desesperación, con la firme convicción de que tu paz interior no depende de circunstancias externas. La serenidad te permite actuar con claridad, sin dejarte arrastrar por los impulsos o las pasiones descontroladas. Construir esa fortaleza requiere disciplina, constancia y un compromiso inquebrantable con uno mismo. Es entender que tu mayor enemigo y tu mayor aliado están en tu interior. Que cada momento en el que eliges mantenerte firme, en el que decides actuar con dignidad, en el que sostienes tu serenidad, te acercas más a esa versión inquebrantable de ti mismo. La fortaleza verdadera no es la que aparenta, sino la que se demuestra en las acciones cotidianas, en la resistencia silenciosa, en la integridad de tu espíritu. Recuerda, solo quien cultiva su dignidad, su autosuficiencia y su serenidad, puede erigir un templo interior que ni el tiempo, ni la adversidad, puedan destruir. Porque esa fortaleza no se basa en la fuerza momentánea, sino en la raíz profunda de un alma que ha aprendido a sostenerse en su propia verdad. Ahora que has visto que la soledad no es tu enemiga, sino tu maestra más fiel, es momento de tomar el control. No permitas que el dolor o el rechazo te hagan perder el rumbo. Y usa esa experiencia para conocerte más profundamente, para fortalecer tu espíritu y reafirmar tu dignidad. La verdadera transformación sucede cuando decides enfocarte en tu interior, cuando eliges aprender en cada silencio, en cada cicatriz. La fuerza no está en evitar la tormenta, sino en aprender a navegarla con serenidad y determinación. Este es solo el principio. La senda del estoico no tiene fin, porque la vida misma es un ejercicio constante de autoconocimiento y dominio. Cada desafío, cada rechazo, cada momento de soledad, son oportunidades para reinventarte, para elevarte. Mantén la mirada en tu propósito, en esa visión de un espíritu fuerte y libre. Porque solo cuando te vuelves el arquitecto de tu propia fortaleza, puedes realmente conquistar la paz que reside en tu interior. Y esa paz, esa libertad, te acompañará siempre, incluso en los momentos más oscuros.